Bueno, vamos a describir el algoritmo de quita. Entonces, supongan que tenemos el siguiente ejemplo. Supongan que deseamos quitar los tres primeros elementos de la siguiente lista. ¿Ok? ¿Cuántos elementos queremos quitar? Nos lo va a dar la variable n igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces, la manera en que lo vamos a hacer es la siguiente. Vamos a comenzar con la siguiente instrucción. Vamos a preguntar, mientras haya elementos que queramos quitar y la lista siga teniendo elementos, es decir, aquí los que van a llevar el control de cuándo terminamos o no de iterar va a ser la n y va a ser que esta lista no esté vacía, que siga teniendo elementos, ¿ok? Si alguna de ellas no se cumple, entonces paramos el proceso cíclico. Entonces, cada vez que entremos al ciclo vamos a estar verificando esas dos cosas, ¿de acuerdo? N es importante porque con él vamos a determinar si ya quitamos los elementos que queríamos quitar. Va a servir como un contador en donde le vamos a ir restando unidad por unidad cada vez que quitemos un elemento. ¿De acuerdo? Bueno, pero eso lo vamos a ver con más calma mientras vayamos haciendo el proceso. Otra cosa que aquí olvidé comentar es que también lista tenemos que verificar que siga teniendo elementos, porque si no tiene elementos y todavía tiene un valor mayor a cero, eso quiere decir que queríamos quitar más elementos de los que teníamos y entonces ya se termina el proceso y nos regresa a la lista vacía. Pero esos dos ejemplos los vamos a tener aquí, se los voy a presentar a continuación, ¿ok? Bueno, entonces empezamos con este. Queremos quitar tres elementos, entonces como n no es igual a cero y la lista no está vacía, entonces vamos a actualizar esta lista, con el resto de sus elementos, es decir, con el resto de elementos. Y como ya quitamos un elemento, entonces vamos a actualizar el valor de n restándole una unidad. Entonces ahora n va a valer 2 y volvemos otra vez al ciclo. En este caso, llegamos otra vez al ciclo con n igual a 2 y con esta lista actualizada, ¿de acuerdo? Entonces, como aún hay elementos que queremos quitar porque n es igual a 2 y esta lista sigue teniendo elementos, entonces volvemos a actualizar esta lista, que es esta con este, es decir, le volvemos a quitar el primer elemento de esta lista, se lo quitamos y actualizamos el valor de n restándole una unidad, entonces ahora n va a valer 1 y regresamos otra vez al ciclo y preguntamos si n es igual a 0 y si esta lista está vacía. Y como n no es igual a 0 ni esta lista está vacía, entonces vamos a quitarle otra vez el primer elemento a esta lista, actualizándola como el resto de sus elementos, ¿de acuerdo? Y también, ya que le quitamos un elemento, pues vamos a actualizar el valor de n, restando la unidad, lo que nos da 0. Y entonces, como ya nos dio igual a 0, entonces quiere decir que ya no queremos más, ya no hay elementos que queremos quitar, que ya quitamos todos los que queríamos. Y como ya quitamos todos los que queríamos, entonces se sale del ciclo y va a regresar la lista que nos quedó, que es 7, 5, 4 y 2. ¿De acuerdo? Entonces ahí para el proceso, para ese caso, donde n era igual a 3, es decir, queríamos quitar 3 elementos de la lista. ¿Ok? Ahora vamos a ver el caso en donde n es igual a 10 y tenemos, digamos, una lista de 4 elementos. Como ustedes pueden notar, queremos quitar más elementos de los que tenemos en la lista. ¿Qué hace nuestro algoritmo para esos casos? Pues igual, empezamos preguntando, para entrar al ciclo preguntamos mientras hay elementos que queremos quitar y la lista siga teniendo elementos, es decir, mientras n sea distinta de 0 y la lista o mayor a 0 y la lista no sea la lista vacía, entonces le vamos a quitar un elemento a esta lista, actualizándola como el resto de sus elementos. Vean, esta lista ya va a ser 7, 2 y 8, que son estos últimos tres elementos. ¿Ok? Y vamos a actualizar el valor de n restándole una unidad. Entonces n valía 10, ahora va a valer 9. Entonces regresamos otra vez al ciclo. Y como vemos que n es igual a 9 y la lista no está vacía, entonces quiere decir que todavía tenemos elementos que queremos quitar y que la lista sigue teniendo elementos. Entonces entramos al ciclo. Y como entramos al ciclo, volvemos a actualizar esta lista quitándole el primer elemento, es decir, actualizándola como el resto de sus elementos, ¿de acuerdo?
Y una vez que le quitamos un elemento a esta lista, a su primer elemento, entonces vamos a actualizar el valor de n restándole una unidad y ahora va a valer 8. Entonces volvemos a entrar al ciclo. Y otra vez, como n es igual a 8 y la lista no está vacía, entonces significa que aún hay elementos que queremos quitar y que la lista sigue teniendo elementos. Y entonces entramos al ciclo y hacemos estas dos instrucciones. Y volvemos a actualizar esta lista como el resto de elementos, es decir, le quitamos el primer elemento y como le quitamos el primer elemento, vamos a actualizar el valor de n restándole una unidad y entonces, como valía 8, ahora va a valer 7 y entonces otra vez entramos al ciclo. Y como aquí n es igual a 7 y la lista es igual a 8, entonces quiere decir que todavía hay elementos que queremos quitar y todavía la lista tiene elementos, entonces entramos al ciclo. Y entonces actualizamos, le quitamos el primer elemento, entonces esta lista ahora va a quedar como la lista vacía, ¿ok? Porque le quitamos el primer elemento, ya no hay nada más. O en otras palabras, el resto de esta lista era lista vacía. Entonces vamos a actualizar el valor de n restándole una unidad y ahora nos va a quedar 6 y otra vez regresamos al ciclo. Pero en este caso vemos que la lista ya está vacía. Y como la lista ya es igual a la lista vacía, se sale del ciclo y va a regresar a la lista, por lo tanto regresa a la lista y ahí se termina nuestro proceso, ¿de acuerdo? Entonces, si esas ideas las juntamos, podemos hacer el algoritmo que daría de la siguiente manera. Ese sería el algoritmo ya de todo. Entonces el algoritmo empieza con las siguientes instrucciones. Mientras hay elementos que queremos quitar y la lista siga teniendo elementos, vamos a hacer estas dos instrucciones. La primera es, vamos a actualizar la lista con el resto de sus elementos. Y la segunda, vamos a actualizar el número de elementos que queremos quitar restándole una unidad. Y esto lo vamos a estar haciendo mientras se cumpla esta condición, ¿de acuerdo? En el momento en que no se cumpla esta condición, se va a salir del ciclo y me va a regresar la lista. Y entonces ese sería el algoritmo que nos va a servir para resolver el problema o para poder implementar el programa llamado Quita. Hasta luego.